santo. Pero cuando esta santidad se refiere a Dios, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Lo tenemos ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Repita eso, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es ¿qué? Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Dios, háblanos al corazón. Bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra traiga mayor bendición a nosotros. Ayúdanos, Dios, a que cada uno de nosotros pueda tener su mente abierta, su corazón abierto, y que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar. Háblanos, Dios, al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amados hermanos. Fíjense que el hombre siempre, Dios permitió, y lo dice el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en nuestros corazones, no en nuestra carne, porque eso se perdió con el pecado, con la caída. Tuvimos la oportunidad con Adán y Eva, cuando estaban en el huerto en Edén, Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, mas sin embargo dentro de Edén estaba el árbol de la vida. Y entonces, después que ellos pecaron, el Señor Jesucristo dijo, saquémoslos de ahí, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea que ellos estaban llamados a comer del árbol de la vida y vivir para siempre. En otras palabras, la muerte no estaba dentro del proyecto inicial de Dios, lo cual se perdió con la corrupción del pecado. Desde entonces, amados hermanos, Dios puso en nuestro corazón eternidad. Por eso es que usted ve en todos los lugares de la tierra, aún las tribus más lejanas, siempre tienen el concepto de un ser superior. Eso no nace de la carnalidad, eso nace de Dios en el corazón del hombre. Es una manera de Dios llamarlo hacia Él. Sin embargo, la mente pecaminosa, la mente corrompida por nuestro pecado, pues nos desvía. Y así usted ve la historia de la humanidad que ha desviado su adoración y no ha podido encontrar al Señor. Por eso es que al Señor nos manda la naturaleza para que nosotros podamos identificarlo. Luego nos manda a los profetas para que nos hablen de Dios. Y finalmente, amados hermanos, nos manda el Señor Jesucristo, que es su revelación máxima y completa. A través del Señor Jesucristo nosotros conocemos a Dios. Él mismo dijo que nadie puede llegar a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede llegar a Dios sino por mí. Fue necesario que Cristo viniera, muriera por nosotros, pagara por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener una entrada libre a la presencia del Señor. El pueblo de Israel era un pueblo santificado. Dios había santificado al pueblo de Israel, a pesar de que su corazón era un pueblo, dice la Biblia, contumaz y rebelde. Pueblo de dura cerviz, es decir, les costaba humillarse. Pero Dios, para poder mantener una relación con este pueblo, estableció ceremonias para que ellos presentaran sacrificios, derramando la sangre de animales en pago por el pecado cometido por Adán. ¿Por qué? Porque un pueblo pecador tenía relación con un Dios santo. La palabra santo, amados hermanos, viene del hebreo kadosh. Diga conmigo, kadosh. No solamente quiere decir apartado, sino que quiere decir diferente. ¿Quiere decir qué? Diferente. Y por eso es que el cristiano, el que ha conocido al Señor, aquel que ha nacido de nuevo, es una persona diferente, porque es salvado por un Dios santo.
cuando Dios toca nuestro corazón, nuestra vida comienza a llevar un camino como diferente, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. No es de un solo. Yo quisiera haber recibido al Señor Jesucristo y que yo hubiera podido cambiar 100% de un día para otro y amanecer ya casi con alitas, ¿verdad? Pero no es así. Es un proceso de santificación. Vamos poco a poco pareciéndonos más a aquel que nos llamó. Y dice la Escritura que el que nos llamó es santo. Y la Escritura, como les dije hace un rato, dice de Dios que Él es santo, santo, santo. Y como lo he explicado muchas veces, los judíos cuando repetían 3 veces una palabra es asegurando, es tratando de subrayar, es el superlativo. Por ejemplo, cuando en español podríamos decir grandísimo. Estamos hablando de lo más grande, santísimo. ¿Se acuerdan ustedes? La santísima Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes todo eso? Entonces, amados, pues Dios es eso, el superlativo, lo más grande, toda santidad viene del Dios santo, un Dios totalmente diferente, que está apartado de todo lo que es pecaminoso. Y entonces cuando el hombre conoce a Dios, pero lo conoce de verdad, no solamente asiste a la iglesia, porque usted puede encontrar muchas personas que se llaman creyentes, pero no les interesa su testimonio, no les interesa su manera de hablar, su manera de actuar, siguen robando, siguen mintiendo, siguen haciendo las cosas como que nada ha pasado, pues solo que ahora yo me congrego en la iglesia tal. Y consideran ellos que eso es ser salvo. Salvo, amados hermanos, implica haber sido quitado de la ira del santo. ¿De quién nos salva? Oiga, póngame atención a esto. ¿De quién nos salva Dios? ¿No de qué? Véame por favor. No de qué nos salva, sino que de quién nos salva Dios. ¿Alguien sabe? Dígame. ¿Pero quién nos condena? Dios. Dios nos salva, y oiga esto por favor, de su propia ira. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador personal, es puesto aparte por Dios mismo para no recibir la ira de Dios. Amados hermanos, en el infierno también está Dios. La Biblia dice que Dios es omnipresente. ¿Es qué? Omnipresente. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está en todo lugar. También está en el infierno. Pero, a diferencia de aquellos que hemos sido salvados, Dios está en el infierno como aquel que lleva el juicio y el castigo a todos aquellos que están allí. Aquel que ha sido salvado por Dios, Dios es su redentor, Dios es todo amor y Dios tiene toda bendición para aquellos que hemos sido redimidos por Él y apartados de su propia ira. Dios, amados hermanos, Dios no nos aparta de la ira del diablo, no. Nos aparta de su propia ira. Porque Él es un Dios santo. En el libro de Apocalipsis, ya en el último capítulo, los ángeles, oiga bien, se alegran porque ya se llevó a cabo todo el juicio sobre la tierra. Y se alegran desde que comenzó a caer el juicio en la tierra y en los 7 años de tribulación que van a haber en esta tierra. Los ángeles se gozan. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, toda esta humanidad se ha burlado de Dios. Ha ofendido y continúa ofendiendo a Dios. Cambia su palabra, cambia sus leyes, hace sus propias conveniencias. Entonces dirá, pero Dios es un Dios amoroso. Sí, pero es un Dios santo. Y su misericordia Dios la presenta en Jesucristo, para que los que hemos encontrado a Jesucristo como Señor y Salvador personal podamos presentarnos delante de ese Dios santo. No sé si me estoy dando a entender de lo que estoy hablando, amados hermanos. Porque el hecho de que nosotros estemos viviendo la gracia, en la época de la gracia, cuando somos salvos por fe y no por obras,
no quiere decir que Dios ha cambiado o que Dios ahora vale menos o que nosotros podemos ser irreverentes delante de Dios. Amados hermanos, mire, Dios ha establecido que su iglesia se congregue, ¿sí? Se reúna sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y habla de que nosotros tenemos que forzosamente, oiga bien, forzosamente, sin excepción, congregarnos principalmente el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Para los cristianos, el día domingo. Ese es el día del Señor. El día domingo es el día en el que usted, sin importar, usted sin excusa, debería de estar en la casa de Dios honrando al Dios Todopoderoso que le salvó. No debería haber nada. No debería de haber ninguna circunstancia que nos aleje de la presencia de Dios y de no honrar a Dios estando presente nosotros en su casa como Él nos lo mandó. Su pueblo se reúne a adorar a Dios. Ahora, ¿por qué realmente la iglesia es inconstante en cuanto a su presencia, en cuanto a su adoración, en cuanto a su constancia, en cuanto a su santidad? Porque la iglesia ha perdido el sentido de quién es su Dios y cómo es su Dios. La santidad de Dios está en su propia naturaleza. Dios cuida su testimonio por sobre todas las cosas. Cuando David, ¿se recuerda usted cuando David pecó con Betsabé y mató a Urías para mantener el pecado con Betsabé? Dios le dijo, te escogí de abajo y te di riquezas, te di esto. Inclusive Dios le dice, te di mujeres, le dijo, y te pude haber dado aún más. Pero el enojo principal de Dios es que con lo que había hecho David, los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel se reían y se burlaban de Israel, de David y del Dios de Israel. Con su pecado el rey David deshonró a Dios delante de todos los paganos. Y por eso Dios castigó a Israel, castigó a David. Entonces nosotros decimos, no, pero es que ahora vimos en la gracia, Jesucristo, esto y lo otro. Entonces de repente perdemos la conciencia verdaderamente de quién es Dios. Y que Dios sigue siendo el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. El Dios que tiene la vida y la muerte en sus manos. Oiga esto, el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Nosotros amamos nuestra vida, amamos nuestros hijos, amamos todo lo que nosotros tenemos, pero todo, su vida, la vida de sus hijos, su trabajo, su casa, todo lo que Dios le ha dado, no está en sus manos, está en las manos de Dios. Ahora nosotros respiramos, respire conmigo. Quiere decir que estamos vivos, respiramos, mientras haya aliento, nosotros respiramos. Cuando Dios decida, ¿sabes qué? Nos quite el hálito de vida, ¿qué pasa? Hasta allí llegamos. Y nosotros hemos perdido la conciencia de esa santidad, de esa grandeza. Y que cuando nosotros venimos por esas puertas, vemos a los hermanos, vemos al pastor, pero a quien nos venimos a reunir para alabar y para honrar el nombre del Señor, que la Biblia dice que Él es santo. Miremos lo que dice este texto, que está en primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 en adelante. Mire por favor. Dice, comienza con una palabra, el por tanto es una conclusión, como quien dice, por todo lo anterior. Entonces dice, por tanto, oiga esta expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid es como cuando nosotros sujetamos el cincho, ¿verdad? Y cuando dice la palabra lomos, amados hermanos, y se lo vuelvo a aclarar por si acaso no lo hemos captado, los lomos no son los hombros. De hecho, los hombros son hombros, no son lomos, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de lomos, habla de la cintura. Entonces uno se ciñe, el varón se ciñe el pantalón, ¿verdad? En este tiempo. En aquel entonces se ceñía la túnica. Entonces cuando dice ceñid, quiere decir que sujeta bien, mantente bien, concéntrate en esto. Entonces dice, ceñid los lomos ¿de qué? Esa es una metáfora, ¿verdad? Sujete su mente, sujete bien su mente. Entonces dice,
Sed sobrios. Usted no puede ser sobrio si usted no sujeta, si usted no es dueño de sí mismo. Lo contrario a sobrio, ¿qué es? Y digámoslo de otra palabra, ebrio. Un ebrio, un borracho, ¿verdad? ¿Y cómo es un borracho? Loco. ¿Controla lo que dice un borracho? No, ¿verdad? De repente está alegre, pero de repente está violento. No controla sus impulsos, hace cosas que no haría en otro momento. Entonces, cuando usted tiene ceñido su entendimiento, oiga bien, ceñido su entendimiento, usted puede ser sobrio. Usted puede tener control de sí mismo. Y cuando usted tenga control de sí mismo, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque sus ojos no vean la bendición que usted está pidiendo, pero usted tiene su entendimiento puesto en la palabra del Señor, aunque la bendición tarde, usted sabe que llegará. ¿Está conmigo? Lo voy a decir otra vez para ver si así decimos amén fuerte. Aunque la bendición tarde, nosotros sabemos que llegará. Eso, amados hermanos, usted lo puede controlar si usted tiene control de su pensar, de su mente, de su entendimiento, sujeto. Entonces dice, cuando yo tengo mi entendimiento sujeto, cuando yo estoy controlado mis emociones, no hago locuras porque estoy esperando en Dios. Mire qué es lo que puedo hacer. ¿Cuál es la siguiente palabra? Y esperad. Esperad. Quiere decir que como yo soy controlado, yo puedo esperar. Ahora hablamos con mi esposa, ¿verdad? Que los teléfonos inteligentes han servido para que las personas sean un poco más pacientes, ¿verdad? Porque de repente tienen que esperar y antes que usted no tenía teléfono inteligente, pues usted le mire, tiene que esperar y ¿como cuánto? Como 40 minutos. Ay, no, inmediatamente usted empezaba a tronar los dedos, mover las rodillas y todo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace? Solo saca su teléfono y los 40 minutos se van volando. Porque su mente, oiga esto, su mente está ceñida a su teléfono. Pero Dios no le interesa que su mente esté ceñida a su teléfono, sino que Dios quiere que su mente esté ceñida a su palabra. De manera que sus ojos no vean, pero su corazón espera porque Dios lo ha prometido. Amén. Solo si usted tiene ceñidos sus lomos. Entonces, vea, y vamos a entrar, vamos con todo. Estamos hablando de esto para poder hablar de la santidad de Dios. Si usted no tiene, oiga bien, su entendimiento ceñido, tomado, cubierto, protegido, usted no va a entender la santidad de Dios, no le va a interesar la santidad de Dios y vamos a pecar siendo irreverentes delante de Dios. Entonces dice, y esperad, ¿qué dice ahí? Por completo. ¿Espere en las bendiciones? No. Espere por completo. Dice, en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. Jesucristo se manifiesta a nosotros de dos maneras. En su venida, que es inminente. ¿Jesucristo puede venir ahora? O sea, puede sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos quedado seremos juntamente con ellos, ¿qué? Arrebatados y nos uniremos con Jesucristo, ¿dónde? En el cielo y estaremos con Él, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y Jesucristo se puede manifestar a nosotros constantemente en su palabra, con sus hechos, con sus bendiciones, con sus pruebas, con las dificultades, no con las tentaciones. No se equivoque, tentaciones y pruebas son cosas diferentes. Ya hemos hablado de eso. Las pruebas son las dificultades que llegan para que nosotros las enfrentemos y mejoremos nuestro carácter. Cuando esas pruebas nos están haciendo salir, nos volvemos débiles por las pruebas, esa prueba se convirtió en una tentación. ¿De qué? De huir. ¿Y por qué huyo? Porque no tengo ceñido el qué. Mi entendimiento. Entonces sigamos. En la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14.
Mire lo que dice, por favor. Versículo 14. Ayúdemele ahí, por favor. Versículo 14. 14. Como hijos, oiga bien, por favor. Como hijos, ¿cómo? Obediente. Óigame, un hijo obediente tiene ceñido su entendimiento a la orden del papá. Qué bonito es, ¿verdad? Que de repente, hijo, mira, sí, papá, ahorita voy. Hijo, sentate, por favor, ¿cómo no? Hijo, voy a venir a tales horas, ¿me ayudas con esto? Sí, papá, y llega papá y la cosa está hecha. Qué bueno, ¿verdad? Pero los hijos obedientes no nacen de la nada. Los hijos obedientes se fabrican, se trabajan, mejor dicho, se trabajan con disciplina. De lo contrario, usted no va a tener hijos obedientes, va a tener hijos desobedientes que lo van a avergonzar y que lo están avergonzando muchas veces. Sigamos, por favor. Entonces, como hijos obedientes que tienen ceñido ¿el qué? Su entendimiento. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vea esto que profundo, amados. No os conforméis. Cuando habla de conformarse no quiere decir que dejarse, sino que volverse a ser de la forma que antes teníamos. El borracho ya no tiene que ser borracho, pero si se conforma a sus deseos, ¿qué pasa? Vuelve a tomar, vuelve a fumar, vuelve a, como decía una hermanita, a mujeriar. Vuelve. Yo le aseguro, yo no conozco a una sola persona que haya sido cristiana y se haya apartado que sea feliz. Puede que económicamente le vaya bien porque eso es algo diferente, ¿verdad? Pero feliz, triunfador en su vida interna no lo son. Y vuelve a todo lo que antes era. El que tenía un carácter explosivo, óigame, se vuelve una bomba, peor que antes. Porque ahora tiene la frustración de haber escuchado la palabra y que la palabra no le aprovechó por no haberla escuchado con fe. Entonces dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que, ¿qué dice? ¿En qué tiempo? Antes. ¿Qué quiere decir eso? Pasado, no ahora, ¿verdad? Porque ahora usted tiene ceñido su entendimiento a Jesucristo, que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Qué ignoraba? Al Señor. Al Señor. Jeremías dice que el hombre se tiene que, si en algo se va a enorgullecer, en conocer al Señor. Entonces antes estábamos en nuestra ignorancia. Ahora usted no es ignorante del Señor. Cuando nosotros conocemos algo, cuando usted entra a un trabajo y si a usted no le dan un training, a usted no le dan un entrenamiento, no lo pueden castigar. Y si de repente quieren castigarlo, pues si tú no me enseñaste cómo era, porque por ley tienen que darle un training, tienen que entrenarlo para el trabajo, aunque usted sepa, tienen que ayudarle a usted para que conozca todo lo que usted hace. Entonces usted deja de ser ignorante y al ser ignorante y usted hace algo malo, usted se vuelve culpable. Mientras usted era ignorante, el culpable era quien lo contrató. Pero ahora usted conoce al Señor y si usted retrocede, usted se comporta como que fuese ignorante. Pero al saber de Dios, viene la consecuencia de conocer al Señor. Versículo 15, por favor. Y mire lo que dice después, por favor. Versículo 15. Si no, o sea, a cambio, mire, brother, ayúdeme que solo uno esté ahí adentro, por favor. Si no, como, oiga esto, por favor, póngame atención. Como aquel que os llamó es santo. Oiga esto, ¿cómo nos ha traído? ¿Cómo nos ha traído? Nos habla primero que tenemos que ceñir nuestro entendimiento, ¿verdad? Desde ahí viene y ahora nos dice que no tenemos que volver a lo que antes éramos. Entonces nos dice, después de tener controlado nuestro entendimiento, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo. Cuando esté en la iglesia, ¿cómo dice ahí? ¿Está conmigo? ¿Cuándo tiene que ser santo usted? ¿Aló? No quieren ni decirlo. ¿Ah? ¿Por qué no se quiere decir esto? ¿Por qué no se quiere decir esto?
No es fácil, claro. ¿Sabe por qué no es fácil? Porque tenemos suelto el entendimiento. Porque no estamos enfocados en Dios. Y pastor, ¿y cómo voy a estar enfocado en Dios? Si yo voy a mi trabajo, voy a esto, voy a lo otro. Si es que estar enfocado en Dios es adentro, en el corazón, en su palabra, para que yo sepa cuál es la voluntad de Dios para mí. De manera que sea que me insulten, sea que me vaya bien, sea que me roben, sea que las cosas me salgan bien, sea que me salgan mal, sea que tenga un día difícil, yo sé en quién he creído y yo puedo mantener mi gozo porque no estoy esperando en la bendición económica, sino que estoy esperando ¿en quién? En Dios. Sé que Él es fiel y entonces yo puedo ser, ¿qué es lo que le dije que significaba la palabra kadosh o santo? Además de apartado, vamos a ver. Les dije una palabra diferente a apartado. ¿Cuál era? ¿Ah? Diferente. Eso es. Dios, la palabra santo quiere decir diferente. Entonces, cuando usted viene a Cristo y usted es tocado por el Espíritu Santo, usted conoce al Señor, usted se vuelve una persona ¿cómo? Diferente. En toda la manera de vivir. Pero cuando soltamos, y es que es fácil, fíjense, es fácil soltar el entendimiento. ¿Por qué? Porque aquí yo quisiera tomarles una foto a todos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? No, sí, pastor. Aleluya, pastor. Pero, y a veces sin salir de la iglesia, solo termina el culto. Y es como que suena la campana, ¿verdad? En la escuela. ¿Se acuerda usted cuando todavía estaba en la escuela y sonaba la campana? ¿Qué hacía usted? Salí corriendo. Pero sabe, nosotros estamos en Cristo no solamente a la hora de la iglesia. Estoy en Cristo cuando casi me golpea el fulano ahí que se pasó el alto. Estoy en Cristo cuando las cosas me salen mal y puedo confiar en Él. Puedo esperar en Él. Y el poder esperar en Él me ayuda a ser una persona diferente porque me vuelvo una persona paciente. ¿Cuántos somos impacientes? Levante la mano los impacientes, por favor. Vaya, después levante la mano los mentirosos. No son bromas. Pero usted sabe, casi todos somos impacientes, ¿o no? Dependiendo de lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que queremos. Entonces, pero cuando confiamos en Dios, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, venimos al Dios diferente para ser diferentes. Y no como propósito, sino como consecuencia. Mire, hermano, cuando yo conocí al Señor en una iglesia pentecostal. Mi respeto para todas las denominaciones cristianas. Pero una iglesia donde de todo había, ¿verdad? Caían, se levantaban, bailaban, hasta vomitaban en el espíritu, de todo. Yo nunca participé en todo eso. Y yo veía a los hermanos hablar en lenguas, ¿verdad? Y yo me ponía de rodillas porque me sentía excluido. Dios me está discriminando. ¿Por qué? Y Dios. Y cuando estaban los hermanos, bla, 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 ahí yo me arrodillaba, Señor, Señor, y me humillaba delante de Él. Y nunca pasó nada. Entonces dije, bueno, me voy a juntar con los que hablan en lenguas. Me voy a juntar con los que profetizan, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres, tal vez aprendo, dije yo. Si no nace de adentro, pues tal vez lo aprendo. Y entonces me comencé a juntar con hermanos que eran líderes, que algunos profetizaban, algunos hablaban en lenguas, otros oraban y la gente caía en descanso. Y entonces yo, ¿qué quiero de eso? Y entonces comencé a juntarme con ellos. Y para mi desdicha, me di cuenta que eran una cosa en la iglesia y eran otra cosa afuera. Un abogado que pues predicaba súper bonito y hablaba en lenguas, etcétera, etcétera. Y decía él que él tenía don de sanidad. Pues yo fui a su oficina, averigué dónde estaba la oficina. No le dije, no le dije que iba a llegar. Y entonces llegué.
Y entonces me dijeron, ¿quién lo busca? No le quise decir el hermano tal, sino que le dije el licenciado Mario Abelardo Chávez. Pensó que era otro abogado u otro profesional y me pasó. Pero el hombre estaba tan molesto y tenía una secretaria enfrente y tenía otra secretaria adentro. Y mire, el hombre estaba pero ultrajando de la manera más soez a la secretaria. Y cuando la secretaria le decía, pero es que tal cosa, vino él y le pegó una gran patada ¿cómo se llama? Al escritorio. Y yo me quedé así. Y entonces ya no me podía salir, ¿verdad? Sin que él se hubiese dado cuenta. Y le dije, hermano Roberto, licenciado Roberto, que el Señor le bendiga. Se quedó él así. Y se dio la vuelta así, mire. Hermano Mario, bienvenido, por favor, siéntese. Señorita, por favor, salga. Después que casi le pega la patada a la señora. Y entonces se sentó y me dijo, mire hermano, quiero que entienda algo, me dijo. La iglesia es una cosa y la oficina es otra cosa, me dijo. ¿Y qué dice la Escritura? En toda vuestra manera de vivir. No se trata que nos vamos a andar dejando allá afuera, no. Hay maneras, hay formas honradas, correctas de hacer las cosas. Ve el versículo 16, por favor. Porque escrito está, oiga esto, sed santo, esto es dicho por Dios, porque Dios es santo. Pedro estaba trayendo a cuenta lo que dice Levítico 19 sobre la santidad, 11 y 19 sobre la santidad de Dios. Y fíjense que Dios no solamente Él es santo. Quisiera que buscara en su Biblia, por favor, y que nos ayudara ahí los muchachos con 1 de Pedro 2:9. Mire, por favor, cómo Dios se refiere a usted y a mí. No se refiere al pueblo de Israel, se refiere a usted y a mí. Oiga esto, por favor, porque ya estamos en el tiempo de la iglesia. Y entonces, de la iglesia y del pueblo gentil, los que creyeran en Jesucristo, nos transformamos en iglesia. Entonces, vea, versículo 9. Mas vosotros, o sea, usted y yo, sois, ¿qué dice ahí? Linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué dice? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, por eso es que Pedro nos dice, sed santos como aquel que os llamó es santo. No solamente apartado, diferente. Cuando de repente nos presentan con cierta, tengo que ir a algún tipo de reunión, ¿verdad? Donde hay todo tipo de personas, no reuniones cristianas. Y vamos con mi esposa. A mí me da no sé qué cuando me preguntan, y yo sé que es un party, pues una fiesta ahí. Y hay de todo, y tengo que ir por cumplir con alguien. Entonces yo no quiero que me pregunten qué soy. ¿Saben por qué? Porque no quiero arruinarles la fiesta. Porque inmediatamente les digo, yo soy ministro del Evangelio, o cuando yo les digo, soy pastor, todo cambia. Y la gente se siente incómoda. ¿Se siente cómo? Incómoda. Incómoda. Y hasta muchos cristianos se sienten incómodos cuando un hermano los visita en su manera, porque algunos hermanos tienen una doble vida, ¿verdad? Y los visita cuando están en su plena vida mundana, siendo ellos creyentes. Una vez un hermano sincero me dijo, no, pastor, es que yo no lo puedo invitar a la fiesta. Y yo no le estaba diciendo que me invitara. Iban a celebrar algo, ¿verdad? Qué bueno, hermano, ojalá todo esté bien. Pastor, es que yo no lo puedo invitar. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Es que mire, es una fiesta y vamos a tener cerveza y vamos a tener lo otro. Y yo no tomo, pues, pero yo soy el que compro la cerveza. No se preocupe, hermano. No se preocupe. Y no es que yo sea el gran santo. Dios me ha santificado. Yo soy como usted.
pero trato de sujetar mi ¿qué? Entendimiento, para no perder los estribos, para tener control de mí mismo. Ay, pastor, o sea que usted no se divierte. Mira que sí, hermano. No tengo quizás algunas cosas que ustedes tienen, pero yo me puedo morir ya. Porque Dios me ha dado hijos preciosos, buenos hijos, una excelente esposa. Me ha permitido ser pastor de ustedes. Dios me ha dado tantísimas cosas. Tantísimas cosas. Yo estoy listo para irme ya. No hay nada más. Si todo lo que viene es ganancia, brother. Es ganancia. No tengo el afán que algunos de ustedes tienen por esto, por lo otro, dinero, ya. Ya Dios ya nos permitió hacer una vida y ahora estamos para servirle a Él. Óigame bien, aunque no tengo muchas cosas, yo siento, que lo diga otra persona puede tener una opinión diferente, pero yo siento que yo tengo una vida plena. Me siento completo. Y en Cristo dice que estamos completos. Pero para eso tiene que ceñir su entendimiento, brother. Porque si usted no ciñe su entendimiento, no importa lo que usted tenga, no importa la cantidad que tenga. Ay, he estado orando por mi casa nueva. Ay, mi casa nueva, le dan la casa nueva, inmediatamente comienza la ansiedad de la casa, brother. La ansiedad de esto, la ansiedad del nuevo negocio, la ansiedad del nuevo equipo, la ansiedad del nuevo no sé qué, la ansiedad de no sé qué. Mire, yo conozco pastores que no tienen paz. Nada, cero paz, porque quieren más y más templo y más templo y más esto y más y más y más. No hay paz. Nos vamos a ir sofocados. Y la Biblia dice que Él nos ha dado paz, pero sigamos, por favor. Entonces dice, oiga esto, que usted es un pueblo. ¿Qué tipo de pueblo es usted? Santo. Dígalo, hermano. Dígalo. Dígalo así, pues, para que no se sienta mal. Los cristianos son un pueblo santo. Dígalo, pues. ¿Ah? Pues sí, porque es como cuando de repente a alguien le dice, ¿y tú te consideras bonito? ¿Tú te consideras guapo? Ay, no, yo soy feíto. Yo no, brother. Yo me considero, dice la Biblia que yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces yo soy contento. Yo soy contento. Entonces no puede haber, o sea, si usted controla su pensamiento en Dios, su entendimiento en Dios, usted puede sujetarse, usted puede controlarse, amado. De repente, como decía aquel, un tirito se le va a cualquiera, pero inmediatamente el Espíritu Santo obra en su corazón. Entonces, amados, fíjense que tan importante es la santidad de Dios. ¿Cuántos han leído el Padre Nuestro? Ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro de memoria? No se preocupen, no le voy a decir que lo diga. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro de memoria? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, pero por lo menos lo hemos leído, ¿sí? Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la primera petición dentro del Padre Nuestro que Cristo hizo? ¿Cuál es la primera petición que aparece dentro de la oración del Padre Nuestro? No, eso está bien al final. Mire, para ayudarles, búsquelo por favor. Lucas 11. Lucas 11:1. Y mire qué tan importante es para Dios que Jesucristo, después de hablar de la ubicación de Dios, donde Él está, inmediatamente pidió algo. Pidió algo que se efectúe en nuestro corazón. ¿Lo tenemos ahí? Entonces dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué cree que le dijeron, Señor, enséñanos a orar? ¿Por qué? ¿Pero por qué querían saber? ¿No se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué querían saber aprender a orar? ¿Lo veían a él qué? Orar. ¿Pero usted cree que solo lo veían orar o qué era lo que ellos querían?
veían a Jesús, veían su poder, veían su personalidad, veían cómo lo respetaban. Mire, Jesucristo fue odiado por mucha gente, pero nunca fue juzgado por su conducta, nunca. Los fariseos, sus enemigos acérrimos, nunca criticaron sus milagros, nunca verdaderamente criticaron su conducta. Entonces vea, por favor, dice, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, Juan el Bautista. Vamos al versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿es una petición esa? Dígalo. Le estamos diciendo a Dios dónde está Él, ¿verdad? ¿Dónde está Él? En el cielo, ¿verdad? ¿Y puede estar en el cielo sin ser santo? No, ¿verdad? No. Es decir que cuando usted esté en el cielo, ¿cómo va a ser usted? Santo, ahí sí, ¿verdad? Pero ahorita no, pastor. Cuando esté allá, sí. Sigamos, diga. Oiga esto. Mire la primera petición. Santificado sea tu nombre. No es una afirmación. Es una petición. O sea, que Dios haga que los hombres aprendan a santificar su nombre, a verlo diferente, a tratarlo diferente. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros tenemos algo, imagínese, algo que usted ha deseado muchísimo, algo que usted diga, no, yo quiero, no sé qué será. Pero cuando lo tiene, el primer día usted está como feliz, ¿verdad? ¿Al mes? Sí, gracias a Dios ahí lo tengo. ¿Al año? Nosotros, la naturaleza en el corazón del hombre hace que lo maravilloso, al tenerlo cerca, lo empezamos a ver común. Y en la Biblia, cuando ella habla de Dios, siempre habla con palabras de asombro. Y nosotros empezamos a perder el asombro en cuanto a Dios porque dejamos de pensar en la personalidad de Dios y nos alejamos de su palabra. La primera petición del Padre nuestro es mi petición ahora, es que el nombre de Dios sea santo en su corazón. Que usted logre santificar en su corazón a Dios. Dios está en nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que ser un pueblo diferente. Una persona diferente. Usted no puede contestar como contesta cualquier impío. Porque usted es una persona santa. Porque el santo habita en usted. Ahora, ¿cómo actuaron? ¿Cómo respondieron los hombres ante la santidad de Dios? Busque por favor Isaías. Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Isaías es uno de los hombres más grandes dentro de la Biblia, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los profetas más impresionantes que escribió un libro precioso. Es uno de los profetas mayores, ¿lo tenemos ahí? Isaías capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Dice así, mire. ¿Lo encontró? Si no, ahí están las pantallas. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Imagínense, primero dice el tiempo. Ubica el tiempo. ¿Cuándo lo ubica? Cuando murió el rey Usías. Y entonces dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, Dios le dio una visión. Él no vio verdaderamente la gloria de Dios. Él tuvo una visión. Y sus faldas llenaban el templo. Versículo 2. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Mire, la santidad de Dios era tal
que cubrían sus ojos para no verlo, cubrían sus pies y volaban con las otras dos. Versículo 3, por favor. Y el uno, oiga esto, y el uno al otro daba ¿qué? Voces diciendo, ¿qué era lo que decían? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Vamos al versículo 4, eso es lo que él veía. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó ¿de qué? De humo, como se llenaba en el tiempo del Éxodo, cuando la gloria de Dios bajaba al tabernáculo. Versículo 5. Entonces dije, mire la reacción, mire por favor la reacción de Isaías. Por eso es que a mí me da no sé qué, pues un montón de ministros que vienen y supuestamente tienen visiones y hablan en lenguas y hacen un montón de cosas y allá afuera son unos grandes mentirosos, son adúlteros, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? Miren lo que le pasó a Isaías. Entonces dije, ay de mí, oiga esto, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué dice? Inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene ¿cómo? Labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, Isaías quedó espantado y dijo, yo voy a morir. ¿Por qué? Porque sus labios eran ¿cómo? ¿Y cómo son los suyos, brother? ¿Y los labios con las personas con las que vive? No, pastor, no hable de mis hijos, por favor. Nuestros hijos son una copia de nosotros, amados. Ahora, sigamos, por favor, ya los vi serios. Entonces, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, versículo 6. Aquí está la respuesta, mire. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. O sea, traía fuego de Dios hacia él. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. ¿Y qué dice? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías es un tremendo varón. Pero cuando él tenía conciencia verdaderamente de quién era. Si usted no cree eso, puede buscar el capítulo 7 de Romanos y ver cómo Pablo hablaba de sí mismo en su pecado. Y entonces Isaías tenía conciencia verdaderamente de quién él era. Pero fue hasta que Dios vino y Dios tocó el corazón, tocó los labios, porque él hablaba, él se refería a sus labios, que eran inmundos. ¿Por qué? ¿Por qué los labios eran inmundos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la inmundicia estaba en los labios, estaba en el corazón. Y entonces dice, después oí la voz del Señor, después que con el fuego de Dios quitó el pecado, dice, que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, mire, el que tenía labios inmundos. ¿Qué dice? Heme aquí, envíame a mí. Mire, mi querido hermano, desde que Dios tocó tu corazón, tú puedes decir, heme aquí, envíame a mí. Su corazoncito ha sido santificado, ha sido transformado. Somos personas diferentes. No me venga a decir que usted viene en el templo y allá afuera, cuando no estamos en la hora del templo, somos como cualquier impío. No me diga eso, por favor. Eso le pasó a Isaías. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Miren, no vamos a ver el texto para ahorrar tiempo. Pedro le había prestado una barca al Señor para que él pudiese retirarse de la playa y empezar a hablar desde la barca a la gente que estaba ahí. Después si quieres por favor cierra la puerta, porque los hermanos veo que ya tienen frío. Entonces, después que eso pasó, después que el Señor terminó de predicar, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, oiga, y ponga atención acá, boga mar adentro. Pedro le dijo, Señor,
Pedro era un pescador profesional. Era un pescador profesional. Entonces, ¿qué era lo que sabía hacer Pedro? Pescar, ¿verdad? Y era buzo. Y entonces le dije, Señor, toda la noche he estado, pero porque tú lo dices, voy. Y le dijo, boga mar adentro y tira las redes acá. Y vino Pedro y las tiró. Y cuando las tiró, la barca se fue de lado por la cantidad de peces que había. Y entonces Pedro tuvo que llamar a otra barca para que viniera y le ayudara, porque la cantidad, la bendición que venía después de haber pasado toda la noche queriéndola alcanzar, no había logrado nada. Y entonces vinieron y llenaron las dos barcas, y las dos barcas estaban que casi se hundían. Cuando Pedro pudo tener control de su entendimiento, ciñó su entendimiento, ¿sabe qué es lo que dijo Pedro? Volvió a ver al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, aléjate de mí, que soy pecador. Vio a un hombre diferente y él era una persona común. Y entonces lo primero que él hizo, él vio su miseria ante la grandeza de Dios. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Similar a lo de Isaías. No temas. A partir de ahora yo te haré pescador de hombres. Un toque de Dios cambió todo. Un toque del Santo cambia toda nuestra inmundicia, mis queridos hermanos. Y perdemos todo esto, amados, perdemos todo esto porque queremos ser igual al mundo. Mire, la perdición de Israel es que quiso ser igual a todo el mundo. Nosotros queremos tener un rey como tienen todas las naciones. Yo quiero vestirme como la fulana, yo quiero ser como el mengano, yo quiero hablar como aquello, quiero tatuarme, quiero esto, quiero lo otro. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Usted, mi querido hermano, si usted cree en Cristo, usted es una persona diferente. Tenga paciencia. Dios le va a mostrar su riqueza, Dios le va a mostrar su bendición, pero tenga ¿qué? Paciencia. Y para tener paciencia, ¿qué tengo que hacer? Ceñir el ¿qué? Mi entendimiento. Y así yo puedo guardarme. Moisés nos enseña cómo nosotros podemos vivir, ser una persona diferente, y con esto terminamos, por favor. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículos 15 y 16. Dios los había llevado al desierto, ya le había dado las tablas de la ley. Dios estaba molesto porque Israel se había hecho un becerro de oro como otro Dios. Y entonces Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a cumplir la promesa que le hice a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra va a ser para ustedes. Pero le dijo Dios a Moisés, pero yo no voy a ir contigo. Yo no voy a ir en medio de ustedes. Porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, es decir, son un pueblo rebelde. ¿Son un pueblo qué? Rebelde. ¿Cómo es una persona rebelde? A una persona rebelde se le llama la atención una vez. A una persona rebelde se le llama la atención 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Pero yo a mis hijos no le llamaba la atención 3 veces por la misma cosa. No, perdónenme. Por eso es que a muchos de ustedes los avergüenzan en público, porque los dejaron estar. Purate, fulanito. ¿Y por qué vino tarde a la iglesia? Es que el niño nunca salía. Sáquelo del pelo, brother. No, perdón, llévelo del brazo. Enséñeles. Ahora, y entonces Moisés le dijo esto. Versículo 15, porque usted está preguntando, ¿y cómo voy a ser santo? ¿Cómo voy a actuar santo? ¿Cómo voy a ser diferente? ¿No es esa su pregunta? ¿Cómo una persona como yo voy a ser diferente como la Biblia dice que tengo que ser diferente? Mire, Moisés se lo va a enseñar ahora. Versículo 15 dice, y Moisés respondió, sí que tu presencia no ha de ir conmigo, que dice, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo
y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos, ¿qué? Apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Cuál iba a ser la diferencia? ¿Por qué el pueblo se iba a poder apartar, se iba a poder santificar? ¿Por qué ustedes sí se pueden santificar? ¿Está conmigo? No. Si tu presencia está con nosotros, ¿qué es lo que falta, hermanos? ¿Por qué no tenemos una vida santa? Y no, óigame, santo no es perfecto en lo que se refiere a nosotros. Santo es una persona diferente, que hace sus esfuerzos, que busca la palabra de Dios, que busca al Señor, que camina y no es raro que se aparta él solo y se va a un monasterio. No, andamos en toda la gente, andamos en todo lugar, trabajamos con personas que no son creyentes. No podemos andar predicando todo el tiempo porque nos van a sacar de donde estemos. Hay lugares donde nosotros no lo podemos hacer. Hay personas que no permiten que usted predique, pues no lo haga. Ore por ellos, pero no responda como ellos. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cómo es usted cuando está con sus amigos que no son creyentes? ¿Cómo habla usted? ¿Ah? No que les va a decir aleluya, gloria a Dios, no. Pero ¿cómo es usted? ¿Cuáles son sus temas de conversación? ¿Se da cuenta, amados? Cuando nosotros soltamos nuestro entendimiento, porque nosotros afianzamos o ceñimos nuestro entendimiento, depende de la persona con la que estemos, como que si la persona que está frente de mí es la que importa, y Dios siempre, siempre está conmigo. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amados, sé que de repente mucha gente ya no quiere oír hablar de esto, pues. Pero yo esto no lo puedo cambiar. Yo no puedo ser un cuentacuentos, brother. Un cuenta historias. De nada, mire, algunas historias le pueden ayudar a tener éxito en alguna labor. Pero la palabra de Dios le va a ayudar a usted a tener éxito en su vida espiritual. Y si usted tiene éxito en su vida espiritual, usted va a tener éxito en todo. Mire, la Escritura dice que el hombre que agrada a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Hace estar en paz con Él. Dios abre puertas para sus hijos. Dios está con sus hijos siempre. No descuide esto, iglesia. No se olvide que Dios sigue siendo el mismo Dios, el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Póngase en pie, iglesia. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos descuidado nuestra propia vida que manifiesta tu santidad. No podemos ser perfectos, no lo somos, no pretendemos serlo, pero queremos recordarnos de ti en todo momento. Bendice, Señor, a tus hijos, bendice tu iglesia. Son temas que se escuchan difíciles porque la carne no lo puede hacer. Es nuestro espíritu, ayudado por el Espíritu Santo y por la palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos así. No nos dejes perder el sentido de quién eres tú. Ayúdanos, Padre, a santificar tu nombre en nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Ahora le invitamos a que va a salir una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe y estamos seguros que Dios salvará su alma. Gracias Dios, gracias Padre por lo bueno que eres. El predicador ha terminado su mensaje.
Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.